Eh, Vamos a continuar entonces con este programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad que está siendo patrocinado por Senadis y ejecutado por Fundación Descúbreme. Y hoy vamos a tener el módulo 4, perdón, en donde vamos a hablar de comunicación y lenguaje inclusivo. ¿Ya? Eh, Samantha, ¿eres tú? Para... Sí, ya, súper. Hoy contamos con la presencia de Samantha, nuestra intérprete en lengua de señas, quien va a asegurar la accesibilidad de la información de este módulo. ¿Ya? Así que bienvenida, Samantha, gracias por tu apoyo. Eh, bueno, como les mencionaba, hoy día vamos a iniciar el módulo 4, que es un módulo súper importante. Vamos a hablar sobre la comunicación y el lenguaje inclusivo y cómo esta comunicación y este lenguaje, ¿cierto?, van a influir en el desarrollo, en el cambio, ¿cierto?, de cultura organizacional desde una cultura, desde la cultura que actualmente tenemos hacia una cultura, ¿cierto?, inclusiva y diversa. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de la comunicación? Y algunas indicaciones, ¿cierto?, para que ustedes puedan revisar en sus organizaciones. Entonces, vamos a avanzar. Hoy, este módulo, que es un módulo extenso, ¿cierto?, lo vamos a dar dos personas. Primero está Valeria Mayra, ¿cierto?, consultora en diversidad e inclusión, mi compañera que se encuentra hoy día presente y conectada en esta cita. Ella es ingeniera comercial, gestora de inclusión laboral certificada por Chile Valora, diplomada en estrategias para la gestión de la diversidad e inclusión, es coach ontológico también certificada, cuenta con vasta experiencia en el sector financiero, empresarial y académico. Desde el año 2019 se encuentra desempeñando sus funciones como consultora en diversidad e inclusión en Fundación Descúbreme. Así que le damos una cordial bienvenida a Valeria. Bueno, a mí ya me conocen, ¿cierto? Tuvimos el módulo 3 el viernes pasado. Soy educadora diferencial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Soy gestora de inclusión laboral también certificada por Chile Valora. Tengo experiencia en temáticas de inclusión de personas con discapacidad, diplomada en gestión de capital humano de la USACH. Y me especializo, ¿cierto?, en procesos de inclusión en el rubro de minería y de empresas prestadoras de servicios. Bueno, una vez presentadas, ¿cierto?, las relatoras, vamos a comenzar. ¿Sí? Anita, disculpa que te ¿Vale? interrumpa. Sí, le quiero pedir a Samantha si puede ponerse más hacia atrás y tener más fondo, porque la verdad es que no se observa la interpretación en lengua de señas porque estás muy cerca de la cámara, Samantha. Gracias, Vale, por esa indicación. Super. Vamos a esperar que Samantha tome posición. Ahí sí, ¿sí? Ahí sí, Samantha. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces, para comenzar con nuestro módulo 4, primero vamos a hacer, ¿cierto?, un resumen de lo que hemos visto desde el módulo 1 al módulo 3. Y esto con el fin de que ustedes puedan ir, ¿cierto?, albergando todos estos conocimientos, recordando todo lo que hemos visto harta terminología en estos 3 primeros módulos. Importante también que hoy vamos a tener un módulo más extenso, ¿cierto? Por tanto, necesitamos de la participación de ustedes. Ya van a haber algunas actividades prácticas en donde necesitamos el feedback de ustedes para saber que van entendiendo, ¿cierto?, los contenidos expuestos el día de hoy. ¿Ya? Bueno, para ir activando entonces los aprendizajes que hemos ido obteniendo en todos estos módulos, ¿cierto? Entendiendo que son conceptos transversales, ¿ya? Y que serán fundamentales, haremos un breve repaso. El primer módulo se centró en qué entendemos
por diversidad, ¿ya? Lo que establecimos serán todas las características que componen a las personas. Por naturaleza, los seres humanos, ¿cierto?, somos diversos. Y también podemos aplicar este concepto a personas que componen un grupo y a sus distintas características. Cuando hablamos de diversidad, nos vienen, ¿cierto?, a nuestra cabeza varios conceptos como la edad, el género, la orientación sexual, las creencias religiosas, la etnia, ¿cierto?, si tengo o no tengo discapacidad, etc. Es decir, hablamos, ¿cierto?, de una serie de características, estilos de vida, ideologías que se van entrelazando. Además, también vimos el concepto de interseccionalidad, el que se refiere al cruce, a esta interrelación, al entrelazar, ¿cierto?, de estas características. Así aplicamos el concepto de interseccionalidad, cuando esas características confluyen, ¿cierto?, todas en un sujeto o en un grupo. Es así entonces como, por ejemplo, una persona puede ser mujer de edad adulta, ¿cierto?, con una determinada orientación sexual y poseer o no poseer discapacidad, por ejemplo, ¿ya? Revisamos también el concepto de inclusión laboral, el que vamos a entender como el permitir o ofrecer oportunidades laborales a grupos de nuestra población que en la regularidad presentan brechas para poder incorporarse al mercado laboral formal. Ya, eso es lo que vamos a entender, ¿cierto?, por inclusión laboral. En el módulo 2 abordamos conceptos como discapacidad, la que vamos a entender como todas las condiciones físicas, mentales, sensoriales o de carácter temporal o permanente que al interactuar con las barreras, ¿cierto?, las dificultades que coloca el entorno, se va a generar una limitación en la participación de esa persona, tanto en la vida social, educacional y laboral. ¿Ya? Hablamos de la importancia de la gestión de la diversidad para hacer organizaciones inclusivas y además cómo podemos lograr esta gestión, ¿cierto?, realizando diversas acciones que nos permitan lograr este objetivo, como por ejemplo incluir grupos diversos, proveer de ajustes razonables, ¿cierto?, eliminar prejuicios y sesgos, revisar procedimientos y protocolos, entre otras, ¿ya? Y pasando por último a ver algunos sesgos y mitos que hay asociados cuando hablamos de personas con discapacidad. En el módulo 3, que lo tuvimos el viernes pasado, ¿cierto?, nos detuvimos en los 5 grupos de interés, ¿ya? Personas con discapacidad, género, diversidad sexual, interculturalidad y generaciones, pudiendo, ¿cierto?, dar una pincelada a cómo es nuestra realidad nacional, ¿cierto?, y cuáles son las principales barreras que se identifican al hablar de cada uno de estos grupos. Y así terminamos con el doble desafío, ¿cierto?, cuando encontramos en la interseccionalidad de ser mujer, ¿cierto?, con discapacidad. Bueno, hoy día, ¿cierto?, como les mencionaba en un inicio, vamos a hablar de la comunicación y de la comunicación en el contexto de la diversidad y la inclusión, ¿ya? Para introducir la importancia de la comunicación y cómo nuestros referentes, ¿cierto?, nuestros pensamientos van a influir también en cómo yo me voy a comunicar con el otro, ¿cierto? Estos mitos, estos sesgos, ¿cierto?, cómo van a influir en cómo yo me comunico con otra persona. Vamos a ver este video.
Bueno, ahí pudimos ver, ¿cierto?, cómo la comunicación y la mala comunicación, ¿cierto?, juegan un papel fundamental en cómo actuamos con otras personas. Em, entonces, ¿por qué hablar de comunicación? ¿Cierto? Primero, porque es el camino a la inclusión. A través de un lenguaje, ¿cierto?, consciente, podemos ir garantizando un trato equitativo para todas las personas, ¿ya? Es decir, independientemente de nuestras características personales, merecemos un trato justo, digno, sin discriminación, con oportunidades y desarrollo, ¿ya? Desde este enfoque, la persona está al centro, ¿ya? Y por tanto, el desarrollo sostenible debe orientarse a que nadie se quede atrás, es decir, a la inclusión social, ¿cierto? Mediante una comunicación inclusiva. Ahora, ¿por qué hay que hablar de comunicación, cierto? Hay que ver la comunicación en un sentido amplio, no solo verbal, ¿cierto? Como una herramienta principal que tenemos los seres humanos desde tiempos inmemorables. También la comunicación es un reflejo de lo que somos, ¿ya? Y de lo que somos, no solo como personas, sino que también como sociedad, como empresa. Todo se expresa a través de la comunicación. Y hoy en día la sociedad está cada vez más globalizada, en constante proceso de transformación, de creación, de recreación, por lo que la comunicación va a cumplir un rol fundamental. Esta sociedad es cambiante, se va moviendo en una dirección súper clara que tiene que ver con los conceptos de diversidad e inclusión, ¿ya? La sociedad, la cultura, las personas están exigiendo, ¿cierto?, cambios. Están demandando un nuevo contrato social, ¿ya? Contrato entendiéndolo como la forma en que nos estamos relacionando. Y que esta forma, ¿cierto?, sea inclusiva, donde todos podemos sentirnos partes y ser tratados con respeto, ¿ya? Por eso hay que generar, ¿cierto?, estas herramientas que permitan valorar la diversidad, es decir, las diferencias y las similitudes entre las personas para hacer inclusión. Entonces, ¿cuál es el camino a la inclusión? Una parte muy importante es desarrollar una comunicación que sea consciente, que dé visibilidad y valore las diferentes identidades y formas de ser que componen, ¿cierto?, a nuestra sociedad. Ahora nos vamos a ir, ¿cierto?, un poco más a entender el concepto de comunicación. ¿Ya? Cuando hablamos de comunicación debemos entender que hay una serie de elementos que deben estar presentes para que exista la comunicación. Como vimos en el video, ¿cierto? Ahí la comunicación era pobre, ¿cierto? Habían errores y básicamente porque algunos, ¿cierto?, de estos elementos no se encontraban presentes. ¿Ya? Primero, tenemos que entender que para que exista una comunicación o que exista la comunicación, ¿cierto?, existe un emisor, que lo vamos a entender como la persona o entidad que genera y se encarga de transmitir el mensaje. Puede ser un individuo, la empresa, una institución, entre otros. Es importante, ¿cierto?, considerar que el emisor debe tener claro el mensaje que desea transmitir y cómo desea transmitirlo, ¿ya? Luego tenemos el receptor, que es el encargado de recibir e interpretar el mensaje enviado, ¿ya? Luego tenemos el mensaje, que es el elemento de la comunicación que contiene la información, ¿cierto?, que el emisor desea transmitir al receptor. Está compuesto a su vez por signos y códigos, ¿ya? Que deben ser conocidos por los que participan en el proceso de comunicación. Y aquí tenemos entonces el lenguaje, ¿cierto? Después tenemos también el canal, que es el medio a través del cual se transmite el mensaje. Los canales de comunicación pueden ser variados, por ejemplo, el teléfono, el correo electrónico, las redes sociales, la televisión, el aire, ¿ya? Y también tenemos el código, que es el
conjunto de signos que permite al receptor descifrar y entender el mensaje y debe ser conocido por los participantes en el proceso de comunicación. Y aquí tenemos los fonemas, los grafemas, los signos lingüísticos, los signos no lingüísticos también, etc. Y por último tenemos el contexto, que es la circunstancia en que se produce el proceso de comunicación, integrando factores emocionales y sociales, ¿ya? Entonces, vamos a entender, ¿cierto?, la comunicación, y ahí hay una pequeña definición, ¿cierto?, como la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir, recibir información u opiniones. Y tienen que estar presentes estos elementos que vimos recién. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad muy pequeñita, ¿cierto? Que tiene 2 minutos de reflexión ahí por parte de ustedes. Y tenemos la siguiente consigna. Vamos a identificar, ¿cierto?, cada uno de los componentes de la comunicación en este enunciado. El gerente de una empresa envía un correo electrónico a su equipo de ventas para informarles sobre una nueva compañía publicitaria. Identifiquemos entonces, y este va a ser el ejercicio, ¿cierto? Cada uno lo puede hacer de manera individual. ¿Cuál va a ser el emisor? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el receptor? ¿Cuál es el código y cuál es el contexto? Les vamos a dar unos 2 minutitos para que puedan hacerlo de manera individual. Anótenlo por ahí en algún lugar, ¿cierto? Y lo vamos a ver ahora enseguida. Nos vamos a tomar 2 minutitos. Queda un minutito. Ahora sí. ¿Alguien que quisiera compartir su respuesta para que después podamos irla revisando? ¿Alguien por ahí que desee participar? La idea es que me puedan contar para que podamos ver si realmente entendimos, ¿cierto?, cada uno de los conceptos. ¿Alguien? Ahí, sí. Ivania, gracias. Dígame. ¿A ¿Se quién me escucha? identificó? Sí, ahí te escucho. Ah, Ahí está. perfecto. Que la cámara no sé por qué no funciona. No importa, la cámara no es relevante. Muchas gracias por participar. Ujú. Cuéntame, ¿cómo te fue en la identificación de estos elementos de la comunicación?
Como emisor puse al gerente de la empresa. El Perfecto. mensaje, el informarles sobre una nueva compañía publicitaria. El Ya, canal, el correo electrónico. perfecto. El receptor, el equipo de ventas. Ya, El código, me imagino que español. Y el contexto ya. laboral. Perfecto. Sí, el código español puede ser o puede ser letras, ¿cierto? Grafías en este caso, que para que haya una buena comunicación, ¿cierto? Las personas tienen que saber decodificar, entonces tenemos que tener una persona, ¿cierto? Lectora al otro lado. Ujú. Vamos entonces a avanzar. Muchas gracias, Ivania, por tu participación. Y efectivamente, acá, por ejemplo, tenemos la actividad resuelta. El gerente de una empresa envía un correo electrónico, ¿cierto?, a su equipo de ventas para informarles sobre una nueva compañía publicitaria. El emisor, el gerente de la empresa, que es quien envió el mensaje, el contenido del correo electrónico enviado, ¿cierto? El canal, el medio utilizado para enviar el mensaje, en este caso, efectivamente, es el correo electrónico. El receptor es el equipo de ventas al que se le envió el correo electrónico, el código, el lenguaje utilizado en el correo electrónico y el contexto, en este caso, el contexto sería el lugar de trabajo, es decir, el entorno en que se envía el mensaje. Y ahí tenemos desglosada, ¿cierto?, cada una de estas emisoras. Esto es importante porque cada vez que yo voy a enviar una comunicación, ¿cierto? Tengo que revisar si esto está acorde, ¿cierto?, al receptor. Si estos elementos, si tenemos el mismo código, cuál es el mensaje que yo quiero enviar, ¿cierto? A través de qué medio lo voy a enviar. Porque si yo envío un correo electrónico, ¿cierto? Y la otra persona no cuenta con correo electrónico, difícil que le llegue el mensaje, ¿cierto? Y así, la idea es que cada vez que nosotros queramos, ¿cierto? Enviar alguna información, podamos revisar de manera rápida, ¿cierto? Si los elementos de la comunicación se encuentran presentes. Cuando hablamos de comunicación inclusiva, ¿cierto? Y vamos a ir un poquito más en profundidad, ¿cierto? Ya hablamos de lo que es la comunicación, pero ahora, ¿cierto? Vamos a ir a nuestro foco, que es la comunicación inclusiva. Entenderemos que este concepto busca ser consciente que la realidad es desigual, ¿ya? Y que el lenguaje tiene un rol fundamental en reproducir esta desigualdad o en transformarla, ¿ya? Es decir, cuando nos hacemos cargo de que la comunicación tiene un poder para crear estereotipos, barreras, distinciones, prejuicios y sesgos, pero que asimismo el lenguaje también tiene el poder para esto, ¿ya? Eh, Hay una frase, ¿cierto?, que puede sonar muy cliché, pero que vale, ¿cierto?, la pena rescatarla. Y tiene que ver con que el lenguaje crea realidades, ¿ya? Y esto es muy cierto. Ya lo vimos en el video que iniciamos y introdujimos, ¿cierto?, el tema de la comunicación. Así en línea con lo que hemos estado hablando, el lenguaje es un sistema de signos, ¿cierto? Es aprendido y es dinámico, es decir, va cambiando. El lenguaje se expresa en palabras, frases o tonos que van reflejando nuestro punto de vista, opiniones, actitudes, que en algunos casos pueden discriminar o excluir a una persona. Las palabras son muy poderosas, ¿ya? Pueden producir y reproducir prejuicios y desigualdades, pero también si las utilizamos, ¿cierto?, correctamente, pueden derribarlos y promover la inclusión, ¿ya? Eh, la comunicación, entonces, la vamos a entender como un proceso mediante el cual se transmite información. Y el lenguaje lo vamos a entender como el sistema de signos que se utiliza para comunicar. Ahora, ¿cuáles son las características cuando hablamos de una comunicación inclusiva? Y esto es lo que tenemos que tener presente cuando yo quiero comunicar algo en mi organización, ¿ya?
Comunicar con inclusión o en igualdad es compartir información con precisión, respeto y empatía, ¿ya? Es usar el lenguaje para celebrar la diversidad humana, hacer visibles los derechos de las personas y honrar el planeta. Eso establecimos, ¿cierto?, como comunicación inclusiva. Ahora, la comunicación inclusiva tiene una serie de características. Primero, impulsar las transformaciones sociales, porque invita a cuestionar la manera en la que se usan las palabras, las imágenes, ¿cierto? Y otras herramientas comunicativas para dar sentido al mensaje. Tiene además un enfoque de derechos, porque supone transmitir ideas que valoren la pluralidad de personas y nombrar desde el reconocimiento de los derechos de las personas, ¿ya? La comunicación inclusiva recoge las perspectivas de las personas, especialmente de las que han sido históricamente rezagadas. Es decir, hace visibles sus historias y cuenta sus reivindicaciones. ¿Ya? En este sentido, está en sintonía con los objetivos de la ODS que buscan no dejar a nadie atrás. ¿Ya? Y por último, acerca a las personas porque ayuda a poner en práctica la empatía, ponerse en los zapatos ajenos y comunicar desde ahí. Podemos identificar algunos recursos cuando hablamos de comunicación inclusiva. Primero, el lenguaje no sexista, el lenguaje claro y los criterios de accesibilidad van a ser aliados, ¿cierto?, fundamentales de la comunicación inclusiva. Permiten representar a las personas en toda su diversidad y lograr que los mensajes lleguen a una audiencia amplia. Ayudan, ¿cierto?, a que la información se comprenda con facilidad y se pueda utilizar. ¿A qué se refiere, cierto? Cuando hablamos de lenguaje no sexista, se trata de recursos lingüísticos que permiten enunciar mensajes sin discriminar por razones de género. En relación cuando hablamos a un lenguaje claro, se refiere a cuidar la redacción, la estructura y el diseño de los mensajes para garantizar que sean lo más transparentes posibles. De esta manera, quien los lee, ¿cierto?, puede encontrar lo que necesita, entender a la perfección lo que se está comunicando, ¿cierto?, y usar esa información. Y en relación a los criterios de accesibilidad, se trata de usar recursos, ¿cierto?, que eliminen o reduzcan obstáculos y barreras de acceso a la información. El fin último es que todas las personas, independiente de su condición y en igualdad de condiciones, ¿cierto?, puedan acceder a esta información que hay tanto en los textos, en las imágenes, en los audios y en los videos. Entonces, la importancia de la comunicación inclusiva para las organizaciones. Y aquí vamos a leer, ¿cierto?, esta frase. En la actualidad ya no es suficiente con el transmitir información. Las empresas deben adoptar un enfoque inclusivo que garantice que todos los colaboradores y colaboradoras se sientan valorados y representados. Esta comunicación inclusiva entonces va a promover la equidad y la diversidad y va a impulsar la innovación y el crecimiento empresarial. Principales barreras o desafíos en la implementación de la comunicación inclusiva en las organizaciones. Primero, tenemos, ¿cierto?, una gran barrera que es la falta de conciencia, ¿cierto? Algunas empresas pueden no ser conscientes de la importancia de la comunicación inclusiva. A veces llegamos y escribimos un correo, ¿cierto? O llegamos y mandamos un comunicado, pero realmente somos conscientes si esa información va a llegar a todos mis colaboradores, los canales que estoy utilizando son los correctos. Me hago esa pregunta a veces en las organizaciones, ¿cierto? Tenemos esta falta de conciencia de poder preguntarnos si esa información está llegando a todos, ¿ya? Algunas organizaciones también, ¿cierto?, cursan con alguna resistencia al cambio. Se pueden encontrar con resistencia en relación a los cambios de las prácticas de comunicación existentes. Quiero implementar, ¿cierto?, estos cambios, quiero
tener una comunicación inclusiva en mi organización, pero a veces encontramos ciertas resistencias, ¿ya? Barreras lingüísticas y culturales. A veces en las organizaciones, ¿cierto? Nos encontramos con una pluralidad de culturas y con una pluralidad también, por ejemplo, con respecto a los grupos de interés, ¿ya? La comunicación inclusiva debe superar barreras de idioma y de cultura, ¿ya? Otra gran barrera, ¿cierto? Es adaptarse a diferentes situaciones. Debemos adaptarnos a cada situación, por tanto, debemos ser flexibles y activos, ¿ya? Educar a la organización. Y esto es un punto súper importante, ¿cierto? Como líder, tendrás que educar a las personas que componen tu organización, logrando que ellos también lleguen a ser igual de inclusivos. Y debemos, ¿cierto?, promover esta comunicación inclusiva y tratar de formar, ¿cierto?, a los cimientos de la organización en la importancia de la comunicación inclusiva. Entonces, ¿cuáles son los beneficios, cierto? Si la última, cierto, consigna de la slide anterior era que como líderes teníamos que ser capaz de darle la importancia a la comunicación inclusiva. Y acá tenemos, cierto, algunos beneficios y algunas razones que van a apoyar, cierto, el por qué es importante una comunicación inclusiva en las organizaciones. Primero, mejora el clima laboral. ¿Ya? La comunicación inclusiva crea un ambiente de trabajo, ¿cierto?, donde todas las personas se sienten valoradas y respetadas, lo que mejora, ¿cierto?, la moral y la colaboración de las personas que trabajan, ¿cierto?, en la organización. Hay una mayor innovación. La diversidad de perspectivas, ¿cierto?, promueve la generación de ideas innovadoras y la resolución creativa de conflictos, ¿ya? Una de las cosas más importantes y por las que muchas empresas logran el éxito es gracias a la creatividad, ¿ya? Otro punto de beneficio, ¿cierto?, es la ampliación de alcances. La comunicación inclusiva llega, ¿cierto?, a una audiencia mucho más amplia, porque la idea, ¿cierto?, es que o lo que yo quiero comunicar llegue a todas las personas independiente de su condición, ¿ya? Incluyendo también a personas, por ejemplo, de diferentes culturas, diferentes edades y diferentes capacidades también. Y el último tiene que ver con la retención del talento. Las empresas inclusivas son más atractivas ya para los colaboradores y pueden, ¿cierto?, retener el talento de manera mucho más efectiva. Algunas recomendaciones, ¿cierto? Cómo crear una estrategia en relación con la comunicación inclusiva. Y aquí ya nos vamos, ¿cierto? Un poco más fino allá la creación de una estrategia comunicacional inclusiva. Primero, identifica tu público objetivo. Entiende quién es tu audiencia y qué necesidades tiene. ¿Ya? Eso va a ser muy, muy, muy importante. Elige un mensaje claro. Asegúrate que tu mensaje sea conciso y fácil de comprender, ¿ya? A veces tendemos a dar mucha información en un comunicado y finalmente no estamos logrando el objetivo de lo que queremos comunicar. Selecciona el canal adecuado, elige el medio que mejor se adapte a tu audiencia y a tu mensaje, como redes sociales, correo electrónico, televisión, etcétera. A veces podemos utilizar más de un canal para poder llegar a toda nuestra audiencia y eso es súper importante. A veces, por ejemplo, en muchas organizaciones, nosotras estamos en distintas charlas y preguntamos a los colaboradores, ¿usted conoce la política de inclusión y diversidad que tiene su compañía? ¿O usted conoce la política corporativa que tiene su compañía? Y resulta de que la mayoría no la conoce, no la ha leído nunca y si se hizo un lanzamiento tampoco lo vio. Y eso tiene que ver con el cómo nosotros comunicamos esta información a todos nuestros colaboradores. Debemos asegurarnos que todos puedan tener el acceso a esa información.
Crea una llamada a la acción. Asegúrate de que tu mensaje incluye una instrucción clara sobre lo que quieres que haga tu audiencia. ¿Ya? Utiliza un lenguaje adecuado. Asegúrate de usar un lenguaje, un código y un tono que sean adecuados para tu audiencia y para el contexto. Proporciona retroalimentación. Y esto tiene que ver con establecer, ¿cierto?, un mecanismo de retroalimentación de tu audiencia, ya sea, por ejemplo, mediante encuestas o un sistema de comentarios, etc. Hay un factor importante también cuando hablamos de comunicación que tiene que ver con el concepto de ruido, ¿ya? Y una estrategia importante es controlar el ruido. ¿Qué vamos a entender con controlar el ruido? Es asegurarme de que el mensaje no sea interrumpido por elementos externos, ¿ya? Eh, y, y eso va a ser fundamental porque me va a permitir, ¿cierto?, que la persona pueda entender específicamente lo que yo quiero comunicar. Emplea elementos visuales, ¿ya? Utiliza elementos visuales para fortalecer el mensaje como imágenes, videos. Siempre el elemento visual va a ser muy importante porque va a apoyar el proceso de comprensión. Si yo estoy entregando un mensaje escrito, debemos entender, ¿cierto?, que a nivel nacional nuestro nivel de comprensión lectora es bajo. ¿Ya? ¿Qué factor puede ayudar, ¿cierto? En caso de que yo tenga problemas de comprensión lectora, van a ser las imágenes o sí, las imágenes asociadas, ¿cierto? A este texto o a este mensaje escrito que yo quiero entregar. También cuando hay algún mensaje auditivo, también es importante porque captamos la atención de la audiencia. Otro aspecto importante de esta estrategia comunicacional inclusiva va a ser el monitoreo y la evaluación. Necesitamos medir el impacto de esta estrategia y realizar cambios según sea necesario, ¿ya? Y sí es importante, como habíamos visto anteriormente, el poder evaluar si esa comunicación está llegando a todos los colaboradores o a todas las personas que yo quiero, ¿cierto?, llegar. Y por último, adapta tu estrategia, que tiene que ver con el asegurarse, ¿cierto?, de poder flexibilizar esta estrategia, hacer cambios, ¿cierto?, cambios en la audiencia, cambios en el entorno, cambios en el mensaje para que llegue, ¿cierto?, a todos los colaboradores. Bueno, vimos harta información muy que tiene que ver con los conceptos, ¿cierto? Y con definiciones de qué vamos a entender como por comunicación inclusiva. Y luego viene ahora mi compañera Valeria Maila, pero antes vamos a tener un pequeño break de 20 minutos, ya para poder descansar, ¿cierto? Poder reflexionar en relación a toda esta información que se entrega y podamos aplicarlo, ¿cierto?, con la información que va a traer mi compañera Valeria Mayer. Ya vamos a dar entonces 20 minutitos de break para que puedan ir a hacerse un café y reflexionar sobre esta información. Nos vemos en 20 minutitos. Sería Nos vemos, a las gracias. 10:40. Ya. Perfecto, gracias.